Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces, hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: Voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor del Señor. En leyendo la Biblia vamos a aprender lo que el libro de Génesis nos trae, capítulo 6. Este libro nos va a dar en sí el conocimiento que necesitamos de la Biblia, la sabiduría, el discernimiento, para poder entender lo que la Biblia nos está informando. Iniciamos con el verso 1 y dice: Cuando los seres humanos, está hablando de las personas que no buscaban a Dios, de las personas que de cierta manera pues también Dios no había determinado tener relaciones con ellos, digamos, Dios no se relacionaba con ellos, sino que entendamos que cuando venimos estudiando la genealogía, nos damos cuenta cómo Dios iba obrando en cada uno de los descendientes de Adán, que en sí todos entendemos que Adán fue el primer hombre que tuvo conexión o relación con Dios. Entonces, y consecutivamente iba esa relación hasta llegar, en este caso, a esta parte donde ya los seres humanos, los que no tenían relación con Dios, empiezan a tener hijas. Quiero hablar de algo tan natural, algo tan normal que a veces nosotros lo malentendemos o mal explicamos. Primero hay que entender que la atracción física entre el hombre y la mujer siempre va a ser física. Digamos, por más que yo sé, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, yo sé que la Biblia dice que la mujer virtuosa es aquella y da ciertas cosas que de cierta manera, bueno, uno debería ver aparte de lo físico. Pero créanme, es tan normal y es tan natural y la Biblia sí lo describe para que entendamos que la atracción siempre va a haber física. Es por ello que vamos a ir entendiendo todo esto para que comprendamos realmente lo que en esta parte de la Biblia nos está dando a entender. En el verso 2 ya nos habla de los hijos de Dios. Están hablando de los hombres que han llevado bajo la genealogía el conocimiento de Dios, digamos, han tenido relación con Dios, han conocido a Dios, saben quién es Dios y por ello es que lo honran. Entonces dice que acá estos hijos de Dios vieron a las hijas de los seres humanos hermosas. Primero, quiero dar a explicar algo. Hay una doctrina que está rondando en las iglesias donde nos dan a entender de que estos hijos de Dios no eran personas humanas, sino que eran ángeles. Y lógicamente dice que estos ángeles pues vinieron y tomaron a las mujeres como sus esposas. Y créanme, no sé de dónde sacaron eso. Yo más o menos he investigado y es una interpretación judía, más o menos, que ellos han dado a entender. Por ahí más o menos viene, no estoy diciendo que así sea, así es como he escuchado a algunos que me lo han descrito, no lo he estudiado a profundidad y les voy a explicar por qué. Primero tenemos que entender que Dios hizo seres humanos, hizo hombre, hizo mujer. Eso es lo que estamos entendiendo en la creación. Digamos, Dios en su palabra no nos está diciendo de que hubieron ángeles que lo desobedecieron y vinieron. La Biblia nos habla en ciertos versos de la Biblia de ángeles caídos, pero son los que de cierta manera la Biblia dice que Satanás les propuso el desobedecer a Dios. Y entonces ellos desobedecieron a Dios y por eso se volvieron demonios. ¿Por qué? Porque son seres
sin la presencia de Dios y por ello se deformaron. Son demonios que de cierta manera de ellos emana espanto, miedo, terror. Es algo horrible percibirlos porque de ellos no tienen la presencia o la gloria de Dios. Ahora bien, los ángeles, digamos, lo que viene de Dios, también es fácil de percibir porque entendemos que es paz, es alegría, digamos, el Espíritu de Dios o Dios y los ángeles no emanan terror, emanan paz, emanan luz, emanan amor. Entonces, todo eso lo tenemos que ir comprendiendo. Ahora bien, tenemos que entender esta doctrina, digamos lo que fuese real. Primero, el título de acá está diciendo la humanidad, la maldad de la humanidad, no dice la maldad de la humanidad con los ángeles. Otro, lo que nos está escribiendo Moisés está hablando cuando los seres humanos, y en la versión Reina Valera dice cuando los hombres empezaron a multiplicar. Entonces habla siempre de hombres, habla siempre de mujeres, no habla de ángeles. Es por ello yo no lo he investigado, digamos, no me llama la atención. Le he orado muchas veces a Dios y le he dicho, Señor, ayúdame a entender esto, porque yo le digo a Dios, yo lo entiendo así como lo estoy leyendo. Y así como lo estoy leyendo, se los estoy dando a explicar a usted. Yo sé que muchos posiblemente han escuchado o alguien nuevo no lo ha escuchado, pero lo aclaro acá, que acá, para mí, lo hago muy propio. Es una mala doctrina porque no nos está hablando, digamos, en esta parte Dios no nos está revelando algo que nosotros podemos inventar. Para mí, esa doctrina es inventada y lo hablo de esta manera porque entiendo de que realmente Dios acá nos está dando a entender lo que sucedió. ¿Por qué sucedió? Eso es lo que vamos a entender en el verso 3. Pero siguiendo con el verso 2, dice que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Ahora, ¿por qué hablé a un principio de la atracción entre el hombre y la mujer? Digamos, la mujer ve y es atraída. El hombre ve y es atraído. Yo sé que muchos dicen, no, la mujer se va con el sentimiento. No, créeme. La primera impresión entre el hombre y la mujer es la visión, en ambos lados. Por ello dice acá, entonces tomaron a esas mujeres hermosas, todas las que desearon, digamos, no se limitaron. Los hijos de Dios, los que tenían relación y conocían con Dios, tomaron mujeres sin relación con Dios. Las tomaron como sus esposas. Eso es lo que entendemos en el verso 2. En el verso 3 tenemos que entender y leer muy bien acá, porque dice, ¿cuál fue la reacción de Dios al ver esto? Digamos, Dios acá no nos está hablando que se enojó con ángeles, no está hablando de que a los ángeles les puso limitación de vida. Acordémonos que en toda la genealogía vimos de 500, 600 y así 800, 900 años. Entonces, en el verso 3 nos ayuda a entender lo que estoy tratando de decir. ¿Por qué? Pues dice, pero el Señor dijo, mi espíritu, ¿sí? Digamos, el Señor estaba administrando su espíritu con estos hombres, seres humanos. Estaba el Señor dándoles de su espíritu. Entonces, la impresión de Dios dice que no estará para siempre su espíritu con estos hombres, porque ellos son mortales. Entonces ahí tenemos que entender que estos hombres son mortales, no son ángeles, no son seres como a veces nos lo están enseñando en esta doctrina. Entonces dice, pero por eso vivirán solamente 120 años. Entonces la primera reacción de Dios al ver que estos hombres tomaron mujeres sin conocimiento de Dios, así lo vamos a poner, el Señor les limita el tiempo de vida. Se los baja de 500, 800, 900, como íbamos viendo. Ahora se los baja a 120 años, porque son hombres, no son ángeles. Entonces, vuelvo a explicar esto porque es importante entenderlo y verlo de esta manera. Cuando oigamos esas enseñanzas, pues, bueno, yo espero que tú tengas este conocimiento y sepas reconocer lo que realmente se están enseñando con esta enseñanza. Ahora bien, dice en el verso 4, al unirse los hijos de Dios, ¿sí?, con las hijas de los seres humanos, dice que surgieron gigantes. Los gigantes son también seres humanos, solo que más altos, más grandes, podríamos decir
algo que sucedió, y es así que la Biblia nos está explicando por qué dentro de la Biblia encontramos que existieron gigantes. Son los guerreros, sí, que Dios permitió que surgieran y que nacieron como gigantes. Digamos, las mujeres tuvieron hijos grandes, digamos, más grandes de lo normal o de lo que en cierta manera tenían la mayoría. Como quien dice, al mezclarse las hijas de Dios, perdón, los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos sin relación, digamos, surgió algo. Es por ello que muchos atribuyen a esto que eran ángeles, porque fueron ángeles con mujeres no humanas o seres humanos, y por eso surgieron gigantes. ¿Les comento? No. Porque entonces podríamos decir que estos no hubieran sido seres humanos si hubieran sido ángeles. Y además, entendamos algo. Tenemos que comprender que Dios rige lo que realmente hoy en día existe. Y la Biblia no nos habla de que de cierta manera esto haya surgido, sino que lo tenemos que entender como lo estamos leyendo. Y lo que está dando aquí a entender es cómo surgen los gigantes. Cómo los gigantes empiezan a poblar sería la tierra y cómo es que ellos surgen. Ahora, algo también importante que tenemos que entender acá es que realmente es como una manera de mezcla. Es ahí donde también nace el yugo desigual. Hoy en día posiblemente no surgen gigantes. Posiblemente no hay de aquello de que nosotros nos podamos impresionar. Pero de igual manera siempre hay una adversidad, siempre hay un sufrimiento. Créeme, una mujer, ya sea cristiana, con un varón que no sea cristiano, siempre va a haber una circunstancia, y la Biblia prohíbe el yugo desigual. Entonces tenemos que aprender a darnos cuenta que de cierta manera Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer su palabra, y si Él nos prohíbe el yugo desigual es porque algo quiere prevenirnos para que nosotros realmente disfrutemos la vida que Él nos ha dado. En el verso 5 nos habla lo que Dios logra percibir en el corazón de los hombres. Dice que solo percibía maldad. No había otra cosa que el hombre pensara: maldad. Es increíble ustedes, pero realmente eso es real. Digamos, si nos damos cuenta, la mayoría de seres humanos cuando empezamos a buscar a Dios, si muy jóvenes, es raro ustedes, los que empiezan, podríamos decir desde niños y jóvenes, no, digamos, sí, y adultos sería, digamos que en toda su vida sean cristianos. Es raro. Es raro también ver a jóvenes que empezaron, digamos, a buscar desde niños y que de jóvenes sigan. No, también, digamos, la tendencia al pecado o nuestra humanidad o la maldad siempre nos va a atraer por los deseos de la carne. Tenemos que entender también que la mayoría, por ejemplo, en mi caso, yo no quería venir porque cuando Dios me estaba llamando 25 años antes, tenemos que entender que realmente para esa edad a mí me costó bastante venir a las cosas de Dios. Entonces algunos vienen a los 40, otros a los 50, porque ya están como que realmente, a veces digo yo, ya le estamos dando a Dios lo que ya no muy sirve, ¿va? Entonces hablo todo esto porque realmente damos cuenta que la maldad nos acecha, la maldad a veces nos domina. Entonces lo que Dios está percibiendo acá, o percibió en el pasado, hoy en día también lo percibe, porque nosotros los seres humanos estamos tan llenos de maldad, y eso de cierta manera el Señor vio la inclinación del corazón del ser humano, y hoy en día Dios sigue viendo la inclinación del ser humano. En el verso 6 nos habla de un lamento, aunque en la Reina Valera creo que lo utiliza, se arrepintió. Digamos, de cierta manera, miren, yo sé que algunos no todos están de acuerdo, pero Dios expresa también su incomodidad, su enojo, digamos, Dios de cierta manera, digamos, dentro de la Biblia encontramos ciertas expresiones de Dios que a algunos los hace dudar respecto a Dios, porque la mayoría entendemos que Dios es Dios. Y yo siempre, conforme he leído la Biblia me he dado cuenta que Dios
digamos, nada lo impresiona. Yo me he dado cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas. Realmente Él es Dios y nada lo impresiona. Pero en esta parte, alguien cuando no entiende la Biblia lo malinterpreta. Porque dice, miren, aquí Dios está actuando como hombre porque se está arrepintiendo, y empieza. Pero no es así. Lo que realmente Dios está dando a conocer acá es su incomodidad. Digamos, el hecho de que Él ya sabe que nosotros vamos a pecar y que por cuanto todos pecaron, Él nos dio a su Hijo y no lo negó. Y hay muchas cosas ahí. Eso no significa que Dios no diga, esto me molesta. En esta parte, Dios a través de este verso nos está dando a entender qué lo molesta, para que nosotros lo entendamos y hoy en día nosotros también actuemos, digamos, esto enoja a Dios. A Dios le enoja que nosotros estemos en maldad, le duele su corazón, claro. Porque mira, yo me he puesto a pensar de esta manera. Ya murió en la cruz del Calvario. Vino acá, se humilló como hombre. Lo trataron como lo trataron, lo crucificaron. Digamos, la pregunta es, ¿qué más tiene que hacer Dios para que tú le creas? Y créeme, hoy en día está haciendo, manda de su espíritu, levanta predicadores y sucesivamente Él está haciendo un trabajo para que nosotros le creamos. Y aún así seguimos más duros. Entonces, la expresión aquí, y lamentó haber hecho el ser humano, es una expresión de incomodidad. No es que Él deje de ser Dios, sino que Él está expresando su incomodidad porque ve al hombre pecando y pecando. Entonces, entiende eso. Cada vez que tú pecas, incomodas a Dios. Cada vez, y Él te lo va a hacer saber, claro. Pero no significa que porque te lo haga saber, está dejando de ser Dios. Él ya lo sabe. Él ya sabe cuánto tú le vas a fallar, pero te lo hace saber para que por lo menos tomes conciencia de que le estás fallando a Dios. En el verso 7 encontramos la determinación de Dios al ver la maldad en los seres humanos. Acá nos está dando a entender cómo de cierta manera nosotros necesitamos comprender lo que Él determina, porque dice, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado. Digamos, se molestó y determinó, el verso 6 da a conocer su incomodidad, pero también nos enseña cómo Él está dispuesto a tratar a las personas que siguen practicando lo malo. Lógicamente, hoy en día nosotros al leer esta parte tenemos que entender que Dios va a raer y va a seguir raendo y va a actuar de esa manera con todos aquellos que practican la maldad. Yo sé, hay gente que se porta mal y dice, no, si Dios va a tener misericordia de mí. ¿Sabes por qué dice esto? Porque piensa seguir pecando y haciendo la maldad. Hay personas que dicen, no hombre, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué me va a hacer algo malo a mí? Si Él tiene que entender que soy ser humano y que yo puedo pecar. Créeme, hay pensamientos, esos son pensamientos tan satánicos y perversos, que lo que están haciendo es burlarse de Dios, son una burla a Dios. Porque si nosotros entendemos que a Dios le ofende la maldad, el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Conciencia, de decir, mínimo, ya no voy a pecar, ya no voy a seguir desagradando los ojos de Dios, o que Dios sienta esa molestia y determine desaparecerme. No lo voy a hacer. Eso deberíamos hacer. Esos son pensamientos santos, correctos. Pero ¿qué es lo que nosotros pensamos? Seguir pecando. Algunos seguir pecando y seguir pecando. Y Dios nos va a entender, pero eso no es así. Entonces, Dios decidió determinar con todos los seres humanos, con todos los animales y con todas aves del cielo, y le dolió haberlo hecho, como quien dice, de cierta manera está dando a conocer su incomodidad, pero está tomando una determinación por la maldad. Ese es un ejemplo que hoy en día tenemos que entender que también un día Dios va a venir a desaparecer totalmente la maldad, ya no va a haber maldad en la tierra. Y es ahí donde tenemos que entender que Dios va a desaparecer la maldad y los que siguen la maldad. Es por ello que hoy en día se predica
Es por ello que hoy en día se enseña. Es por ello que hoy en día yo y muchas personas usamos cualquier medio, hasta el medio de las redes sociales, para hacerte y darte a conocer que tú necesitas comprender, leer la Biblia y darte cuenta en qué lado estás. Si estás en el lado de la maldad, créeme, vas a desaparecer un día. Pero si estás del lado bueno, estás del lado de Dios, en el verso 8 dice, pero Noé, sí, contaba con el favor o la misericordia o la compasión, como quieras verlo, de Dios. ¿Por qué? Porque él no hacía lo que la mayoría hizo, tomar a cualquiera como su esposa y tener gigantes y practicar maldad. Dios no estaba dispuesto a hacer eso y a tolerar eso. Así que lo que realmente estaba pasando acá es que Noé había tomado también una determinación, no hacerlo. Él no iba a hacer lo que los demás estaban haciendo. Por ello, tenía el favor, tenía la misericordia, tenía la compasión de Dios. Entonces, ¿qué nos trae esto? Un pensamiento a nosotros. Cuando nosotros determinamos no pecar, entonces el Señor se va a molestar con otros, pero menos con nosotros. Tengámoslo claro y sepamos agradar a Dios para que realmente entendamos no molestar al Señor con nuestras maldades.